Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 8 de marzo de 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos viendo de qué manera Estados Unidos ha transcurrido otra semana absolutamente normal, con pequeñas subas y bajas en el medio como habitualmente se mueven los mercados alcistas. Vemos también que entre ayer y hoy también marcó nuevo récord histórico, aunque después cerró más abajo. También se ve poca volatilidad, lo cual es absolutamente normal en los mercados alcistas. Así que una semana más donde no han habido noticias muy importantes. Ayer estuvo el discurso del Estado de la Unión que dio Biden ante el Congreso, que es, el objetivo, es el espíritu de ese discurso, es el mismo que dio Milei acá en el Congreso hace una semana. Es como hacer un análisis de la gestión. En el caso de Milei, hace apenas un par de meses que está gobernando, hará un análisis de eso. En el caso de Biden, la idea es que hace un recuento de lo que fue el año legislativo y ejecutivo anterior y proyecta lo que va a hacer para este año. Se habló muchísimo de inmigración, pero ese tipo de discursos sabemos que hablan mucho de política, que les sirven mucho a los analistas políticos, que rellenan tiempo en noticieros, pero que no afectan demasiado a los mercados, porque como ya sabemos, en Estados Unidos el driver político es menos importante, el driver económico es más importante que el driver político. Y muchas veces la política en Estados Unidos es la que se termina subordinando a la economía para que la economía siga marchando bien. En el caso de Argentina sabemos que es diametralmente opuesto. En el caso de Argentina, por eso fue tan importante y midió tanto, llamó mucho la atención el rating que tuvo el discurso de Milei, porque justamente, en Argentina sabemos que el driver político es mucho más importante que el driver económico o el driver financiero, y que acá en Argentina lo que nos pasa es eso, es que la política es la que domina y la economía se termina subordinando o ajustando a lo que dicta la política, y las finanzas, los mercados de capitales, por supuesto que también. Entonces, volviendo al tema de Estados Unidos, vemos una semana nuevamente absolutamente normal. O sea, las acciones están haciendo lo que habitualmente hacen, que es justamente moverse en base a la brecha que existe entre la realidad que va ocurriendo y las expectativas que están descontadas en los precios. O sea, todo este mercado alcista que fuimos viendo con sus correcciones, con sus tomas de ganancia, va respondiendo a una realidad que desde octubre de 2022 le va demostrando a los inversores del mercado, con algunas empresas más, con otras menos, con algunos sectores más, con otras menos, pero en general, porque vemos que el índice así lo muestra, lo que vamos viendo es que la realidad que ha ocurrido no solo en la macroeconomía de Estados Unidos, en el empleo, en las variables financieras, sino también en las industrias, en los sectores, sino además en los balances de las compañías, toda esa realidad ha demostrado ser desde octubre de 2022 mejor que las expectativas que estaban descontadas en los precios. Y vemos claramente que todavía sigue siendo así. Todavía estamos muy lejos, por lo que se nota y por lo que se ve en las encuestas, en las variables que tratan de medir un poco sentimiento inversor. Lo que vemos es que todavía estamos lejos de un contexto de optimismo generalizado, de imprudencia de los mercados, con lo cual vieron que hay gente que le da miedo por ahí comprar en los récords históricos, y eso es una estupidez, por lo menos en Estados Unidos. O sea, lo hemos visto ya en informes anteriores. Comprar en récord histórico no tiene ningún problema si es que vos antes hiciste el trabajo y te ocupaste de hacer una evaluación para ver si estabas comprando caro o barato. Y lo caro o barato depende concretamente de la historia que vos te contás a vos mismo
con respecto a una compañía en particular, un sector en particular, eso plasmado en un Excel, en una evaluación para convertirlo en números y después comparar eso con la realidad que está descontada en los precios. Así vos te vas a dar cuenta si efectivamente esto está caro o barato. Yo la semana pasada mostré la evaluación de Facebook, de Meta, y lo que vi es eso. Yo sinceramente me sorprendí, porque no esperaba eso, me sorprendí gratamente de ver que una compañía que me viene gustando desde siempre, que es tal vez la que mejores rendimientos me ha dado, aún así hoy con arriba de $500 sigue, por lo que yo vi en mi propia evaluación, sigue teniendo valor latente y sigue estando subvaluada a pesar de todo lo que subió. O sea, que algo haya subido mucho no quiere decir necesariamente que esté caro, porque lo caro o barato se define no en base al pasado, sino al futuro. O sea, yo veo el índice acá y yo digo, no, ya subió mucho, está caro. A ver, no, lo caro no, o sea, esto ya pasó, esto ya está en el pasado. Lo caro, si esto está caro, si este nivel del índice está caro o barato, no se determina en base a esto, sino en base al futuro. ¿A qué espero yo? ¿Cuáles espero yo que sean las ganancias de las empresas que conforman el índice? ¿Cómo espero yo que sea el contexto económico y financiero que van a enfrentar las empresas de Estados Unidos durante los próximos 2 años por lo menos? Entonces, en base a eso, yo voy a determinar si esto es caro o barato, no en base a todo lo que subió. Históricamente, lo que se ha visto es eso. Aquellas personas, ya lo hemos visto en varios informes para repetir, o sea, se puede repetir todo lo que sea, pero claramente lo que uno ve es que aquellas personas que cuando han tenido dinero ahorrado, han tenido dinero disponible para invertir, han invertido, por ejemplo, comprando el Standard & Poor's, comprando el QQQ, el Nasdaq, o sea, esas personas a la larga les va mejor que aquellas que andan especulando con que, bueno, cuando el índice baje un 5% compro, cuando el índice baje un 10% compro, porque generalmente no pasa o tarda mucho tiempo en pasar y el costo oportunidad termina siendo bastante grande. Ahora por ahí no tanto, porque la tasa de interés te remunera un 5% si vos dejás el dinero en el agente de bolsa o en estas cuentas remuneradas tipo Mercado Pago. Estas cuentas en Estados Unidos te están remunerando un 5% anual en dólares, porque la tasa de la Reserva Federal de corto plazo es 5% anual en dólares. Así que están remunerando mucho, con lo cual el costo oportunidad no es tanto. Pero eventualmente esa tasa va a bajar, pero aún así, por más que sea 5%, sigue habiendo un costo oportunidad. Por querer especular a ver si me conviene comprar ahora, no, porque está muy caro, porque subió mucho. De muchas empresas habrán dicho tantas veces que subió mucho. Lo escuché de Vista Oil, por ejemplo. Yo no hablo mucho de Vista Oil acá en los informes porque se me complica un poco el tema de empresas petroleras. Pero de Vista Oil, de 8 dólares que valía en 2021, hoy está arriba de 20 y pico, o sea, incluso capaz que arriba de 30. Y todo el tiempo se venía diciendo ya subió mucho y aún así siguió. Y aún así, bueno, Nvidia que vuelvo a repetir, o sea, es la daga que tengo clavada en el corazón por haberla vendido. Pero ¿cuántas veces habremos hecho? Yo incluso acá en el informe ya subió mucho. Esta semana está por tocar los $1000 la acción. Así que lo caro o lo barato, si ya subió mucho o no, o sea, eso depende del futuro de la compañía que se descuenta en los precios y de cómo eso efectivamente machea o no machea con la realidad que termina viéndose efectivamente en los balances. Pero como les decía, no parecen haber señales por ahora de que el mercado esté burbujeando o que las valuaciones estén yéndose a límites demasiado inalcanzables. Puede haber algunos casos, todo, pero hablando en general no lo parece. Y a pesar de que estamos efectivamente en récord histórico, yo creo que una muestra de eso está en el hecho de que no estoy viendo, por lo menos, o sea, teniendo en cuenta lo que hemos visto años anteriores, no estoy viendo ahora ese tipo de actitudes imprudentes que suelen aparecer en los mercados financieros cuando la mayoría de los inversores creen que son todos Warren Buffett, que todos invierten y que el mercado solamente va a ir para arriba, que empiezan, bueno, muchos que le está yendo bien empiezan como a, no sé, a tratar de enseñar, cobrar, no sé, abren canales de YouTube, no sé, de todo. O sea, eso no se está viendo ahora. O sea, por ejemplo, en 2021
A ver, en 2021 yo no puedo decir que el mercado estaba caro. O sea, yo miraba las evaluaciones y digo, no, y de vuelta, siempre hay casos puntuales que uno puede encontrar, pero a nivel general, cuando uno por ahí hacía evaluaciones de varias empresas, a pesar de que 2021 venía de 2020, que ya después de lo que fue la pandemia había mucho optimismo, 2021 también con las tasas de interés en cero y con la inflación ya picando al 5% y el mercado seguía subiendo, ahí uno ya podía empezar a entender un poquito y decir, che, me parece que la inflación 5% de Estados Unidos y acelerándose, las tasas en cero, no sé, capaz que acá está pasando algo, pero a ver, a pesar de que yo miraba las evaluaciones y no estaban altas, lo que sí había era algún tipo de actitud que uno podría asimilar a momentos donde el mercado está burbujeando. En este caso tenemos que volvernos a la burbuja.com, porque la crisis financiera del 2008 no ocurrió porque las acciones estaban muy caras, sino que ocurrió en otro mercado, en el mercado inmobiliario, y se terminó propagando debido a que se securitizaban, se titulizaban, digamos, las hipotecas, y se convertía un activo que no era líquido en un activo líquido que se negociaba en el mercado de capitales. Eso fue un vaso conductor que trasladó una crisis que era exclusiva del sector inmobiliario a una crisis financiera global. O sea que no fue culpa de que las acciones estaban caras lo que ocurrió en la crisis financiera del 2008. Sí, obviamente, lo que ocurrió en la burbuja.com. Entonces, cuando yo miro lo que pasaba en 2021, por ejemplo, hubo algunas actitudes imprudentes típicas de finales de mercados alcistas. La que más me llamó la atención, obviamente estaban las criptos también. Ahora las criptos están de vuelta en récord histórico y ven que por lo menos yo no veo todo lo que veía por ahí en redes sociales en aquel momento. Es como que, bueno, volvió el Bitcoin a récord histórico y ahí está, y yo supongo que tendrá un buen año, seguirá teniendo un buen año porque las tasas de interés van a bajar, así que creo que por lo menos Bitcoin va a tener un buen año. Pero en aquel 2021 también estaban las criptos, también muy en boca de todos, pero por sobre todo lo que más me llamó la atención, que me hizo ahí un poco de ruido, fue el tema de las SPACs. O sea, este tipo de sociedades especiales que son como cáscaras que salían a cotizar a bolsa sin un modelo de negocio, sin negocio directamente, con el único objetivo de levantar capital y con ese capital adquirir alguna empresa que no cotizara en bolsa para sacarla a bolsa de manera indirecta, podríamos decir. Entonces yo tengo, no sé, la empresa de cohetes de Elon Musk, SpaceX, que es una empresa privada pero que no cotiza en bolsa, y la empresa puede salir a bolsa directamente como hacen las empresas normales, o lo que puede ser es que Elon Musk, por ejemplo, saque una SPAC a cotizar, una SPAC que no tenga ningún tipo de modelo de negocio ni nada, que salga a cotizar esa empresa levanta capital en la IPO y esa empresa es la que termina adquiriendo de manera unilateral, digamos de manera directa a SpaceX, y de esa manera SpaceX pasa a cotizar a bolsa. Es un proceso más barato, es más rápido, pero claro, lo que pasaba en aquel momento, en aquel 2021, era que salían empresas sponsorizadas por Shaquille O'Neal, por ejemplo. O sea, salía a cotizar una SPAC que tenía por objetivo ir adquiriendo compañías y estaba sponsorizada por Shaquille O'Neal. Y vos decís, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué sabe este tipo de mercado de capitales? Entonces, y así con él, con otros, ¿no? Entonces, ahí uno tiene, si uno tiene un poco de experiencia en los mercados, ahí tenés que estar con una alerta en tu cabeza que te empieza a hacer un poco de ruido diciendo qué está pasando acá, porque no es habitual ese tipo de comportamientos en mercados coherentes, sensatos, racionales. Si se está pasando eso, ahí uno tiene que decir, che, cuidado, porque esto ya es signo de que estamos exagerando las cosas, están apareciendo instrumentos de inversión para abastecer una demanda, y si necesitan aparecer instrumentos nuevos para abastecer una demanda, quiere decir que la demanda puede estar sobredimensionada, y si esa demanda puede estar sobredimensionada, terminamos tarde o temprano en burbuja. Bueno, en este caso ocurrió que la inflación se disparó mucho y la Reserva Federal empezó a subir las tasas de interés. Esa fue la principal y capaz que diría la única causa, bueno, no, la única no, pero fue la principal causa del mercado bajista de 2022, al cual a esta causa contribuyeron, por supuesto, la incertidumbre de la invasión a Ucrania,
todo el tema con China, que China tardó muchísimo en liberar todas las restricciones de COVID y con lo cual las cadenas de suministros tardaron bastante también en volver a la normalidad, todo el ruido ahí con Taiwán, bueno, o sea, y todo lo que vino después, el precio del petróleo que llegó a $100, después bajó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí uno podía ver en 2021, o sea, uno decía, no están caras las acciones, pero esto me hace ruido porque esta espuma que se genera ahí mientras que el mercado va subiendo, esto me hace ruido. Ahora yo no veo nada de eso. O sea, no encuentro por ahora ningún tipo de comportamiento que yo diga, esto me está haciendo ruido porque esto es típico de momentos donde la demanda de inversores de que queremos comprar, queremos invertir, está muy alta. Entonces ya sabemos que si en el mercado de capitales aumenta la demanda de títulos, de acciones, va a aparecer eventualmente la oferta. Pasó, por ejemplo, en Argentina. En Argentina 2017, que visto en retrospectiva era bastante obvia la burbuja, obviamente que yo fui víctima como muchísima gente, era muy difícil verla en ese momento, ahora es fácil. Lo que pasaba, o sea, una de las principales, yo creo que la principal señal que podía decirte, che, acá hay una burbuja, acá hay una exageración de los precios de las acciones argentinas en relación a lo que el gobierno de Macri en aquel momento estaba haciendo en materia económica, en materia financiera, estaba en la en las IPOs. O sea, no tanto en las IPO, porque hubo algunas IPO, por ejemplo, ahí salió a cotizar Vima en esa época, pero principalmente estuvo en la emisión de acciones. O sea, lo que pasó a lo largo de 2017 y que era el signo donde vos decías, esto me hace ruido y que obviamente vamos a estar atentos si vuelve a ocurrir, tanto en Estados Unidos como en Argentina, es cuando muchas empresas conocidas incluso y que capaz que no lo necesitaban, emitían acciones nuevas. Yo me acuerdo prácticamente todos los bancos argentinos, empresas energéticas, me acuerdo que Central Puerto salió a cotizar en aquella época en Estados Unidos también. O sea, se daban IPOs de empresas argentinas, pero más que nada lo que más ruido me hizo y que ahora visto en retrospectiva era una señal de que había precios demasiado altos en Argentina, fue la gran cantidad de empresas argentinas que emitieron acciones nuevas. O sea, y era un contexto donde emitían acciones nuevas y no te decían para qué las iban a usar, o sea, qué pretendían hacer, si pretendían ampliar las instalaciones, tratar de conquistar nuevos mercados o lanzar nuevos productos, nada. Simplemente emitían acciones nuevas porque las emitían. Entonces ahí tenés que entender que como la gerencia sabe mucho más que los demás sobre cuánto realmente vale la compañía y cuánto puede dar la compañía a futuro, ahí vos tenés que estar viendo que si pasa una, bueno, ok, es un caso particular, pero si empieza a pasar en varias empresas en muy cortos periodos de tiempo, ahí tenés que empezar a ver que algo hay. O sea, y vuelvo a repetir, no veo eso en absoluto en Estados Unidos en este momento y tampoco lo estoy viendo para nada en Argentina. Así que para terminar la parte de Estados Unidos, les repito, sigo sin ver señales de que a pesar de estar Estados Unidos en récord histórico, las valuaciones a nivel general estén demasiado exageradas o haya un optimismo exacerbado. Pero nuevamente me importa mucho aclarar que siempre depende de qué historia vos te cuentes sobre el futuro de la empresa, de la industria y en este caso de la economía, de las finanzas de Estados Unidos. Yo en este momento la historia que me cuento es de un año, 2024, que, como lo hemos visto, o sea, no solo que al ser cuarto año electoral, generalmente ha sido siempre positivo, creo que más del 70% de las veces y hasta el 80% me parece de las veces, desde que existe el índice Standard & Poor's, el cuarto año presidencial, el año de las elecciones presidenciales, siempre ha sido positivo, más aún, cuando el segundo año presidencial, el año de las elecciones legislativas, ha sido negativo. Para encontrar un segundo año presidencial en Estados Unidos negativo y un cuarto año presidencial que le siguió y que fue negativo, tengo que volver a 1930. Tengo que ver casi 100 años atrás. O sea, generalmente los cuartos años presidenciales, por una cuestión de drivers políticos, son positivos, porque obviamente el Congreso no te va a votar durante este año una ley
redistributiva del ingreso, que afecta a los empresarios negativamente, que suba impuestos a la gente. Es obvio, es de sentido común. El Congreso no te va a votar eso. Con lo cual, el terreno económico y financiero está apto para que las empresas inviertan, para que las personas consuman, porque es un año de baja actividad legislativa en Estados Unidos. Y más aún que venimos justamente de un segundo año presidencial que fue bastante negativo. Entonces, ahí está preparado el terreno para un cuarto año presidencial que pinta ser, por ahora lo viene siendo, positivo para Estados Unidos. Al mismo tiempo, la Reserva Federal va a bajar las tasas de interés. No sé si la próxima reunión, no sé si a mediados de año, pero el mercado ya descuenta que va a bajar las tasas de interés. Pero más aún, el mercado desde 2022 nos viene mostrando que no es necesario que la Reserva Federal baje las tasas de interés para que las acciones suban. Y lo han demostrado a lo largo de toda la historia. O sea, vamos a la década de los 80, vamos a la década de los 90... y vamos a ver mercados alcistas que han durado muchísimos años y que incluso en porcentaje han subido más que lo que fue el mercado alcista de la década anterior. Y aún así vemos los promedios de tasa de interés de la Reserva Federal y era más o menos 3%, en algunos casos 4%. Entonces no es necesario que la Reserva Federal baje las tasas de interés para que las acciones suban, pero obviamente si las baja, eso le da un viento de cola a las acciones. Entonces, después todo el tema de la guerra en Ucrania ya es algo que no es ninguna noticia. Desgraciadamente, si llega a ganar Trump, ahí hay malas noticias para Ucrania. Vamos a ver qué hace Europa, porque ahí sí puede haber algún foco de conflicto importante, porque sin el apoyo de Estados Unidos, ahí Ucrania la tiene muy difícil. Pero bueno, no nos adelantemos tanto. Una cosa es cuando los presidentes están en campaña y otra cosa es lo que pueden hacer una vez que llegan a la oficina oval. Ya saben que como Estados Unidos es un país con instituciones muy fuertes, el presidente de Estados Unidos no tiene tanto poder como parece, tiene muchos contrapesos, y prueba de eso también ha sido lo que pasa con Biden. Biden es una persona que claramente se la nota achacada, o sea que se le nota el peso de la edad. A Trump no, a pesar de que más o menos tienen la misma edad. O sea, creo que Trump tiene 4 años menos que Biden. Pero el tema de que a pesar de los achaques de Biden y que es una persona que no parece estar con todas sus condiciones, que le ha afectado la vejez, a pesar de eso, su secretario de Estado, su secretario de Política Exterior han hecho un excelente trabajo de política exterior para Estados Unidos. Yo creo que si la presidencia de Biden tiene algo como para decir que mejoró, digamos, algún tipo de logro, ha sido la política exterior que ha tenido Estados Unidos, sobre todo con respecto a China. O sea, Estados Unidos ha aprovechado para forjar alianzas con la India, con Corea del Sur, con Australia. O sea, está rodeando diplomáticamente a China, Estados Unidos, y eso no parece que sea tanto mérito de Biden, sino de la gente que lo rodea. Entonces, esa es la ventaja por ahí que tiene Estados Unidos, de ser un país con instituciones democráticas muy fuertes. No hace falta tampoco que el presidente sea una persona muy fuerte, porque lo que importa que sea fuerte es el gobierno. Obviamente, si llega a ganar Trump, que es lo más probable por ahora, va a ser algo diferente. Pero ahí, aún así, en todo caso, por supuesto, Trump es un tipo pro mercado. En realidad, se lo ha querido comparar con Milei. En realidad son muy diferentes. Trump es un tipo muy nacionalista, muy proteccionista en muchas cosas. Lo ha demostrado en su presidencia. Pero sin lugar a dudas es un tipo que no va a tolerar que haya una recesión durante su gobierno. O sea, es un tipo que va a tratar de que la economía aumente, de que el empleo mejore y de que los mercados de capitales suban, por supuesto. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo para Estados Unidos. Obviamente que si yo me contara una historia diferente, tal vez yo fuera bajista. O sea, todo depende de la historia, de la historia que yo me cuente y de cómo eso machea con la realidad y con lo que está descontado en las evaluaciones de las compañías. Yo hice la semana pasada la evaluación de Meta, por ejemplo. Y lo que yo veo es, en base a las proyecciones que yo hice, que a pesar de todo lo que subió Meta, el mercado sigue siendo conservador. Yo creo que el futuro de la compañía, en caso de Meta, por ejemplo, en caso de Tesla también, por ejemplo, va a ser mejor que lo que está descontado actualmente en los precios. Por eso digo, a pesar de lo que ha subido, sigo comprando y sigo invirtiendo fuerte en estas compañías. Pero si yo me contara una historia diferente,
tal vez yo tendría que decidir vender mis acciones. Por ejemplo, si yo me contara la historia del Buffett Indicator, como ya lo hemos comentado tantas veces en estos informes, hace mucho que no lo vengo a traer de vuelta a estos informes, pero fíjense, la página web Guru Focus se encarga de calcularlo al Buffett Indicator, y ven que dice que está significativamente sobrevalorado. O sea, el mercado medido por el Buffett Indicator está significativamente caro. Entonces, si yo me cuento esta historia, ya saben que, vuelvo a repetir, el Buffett Indicator es un índice que no sirve para nada, nunca predijo nada. O sea, Buffett dijo en 2001 o en el 2000, no me acuerdo cuándo fue, que él lo había usado en la década de los 90, ahí quedó. En el año 2012 dijo que no lo usaba más en una entrevista para la revista Forbes. Esa entrevista parece que nadie la vio, no se conoció y quedó esto. O sea, todos escucharon la primera entrevista y nadie leyó la segunda entrevista, donde dijo que ya no lo usaba más. En 2012, creo que si lo buscan y ponen Buffett Indicator 2012 Forbes, algo así, capaz que la encuentren, porque es una entrevista que le hizo la revista Forbes. Y aún así hay mucha gente que lo sigue viendo. O sea, es un índice que con solo descomponerlo, yo en la tesis mía, que la pueden descargar gratis en mi usuario de Twitter, está ahí fijado para que lo descarguen. En la tesis mía explico por qué es un índice que no sirve para nada. Pero aún así, obviamente, si vos lo calculás, acá está calculado, obviamente, vos ves esto y vos decís 2005, 2008, 2010 y vos ves esto. Claro, si te basás en esto, el mercado, y tomamos por ejemplo la crisis financiera del 2008 como algo caro, vemos que el mercado estuvo caro, y sigue, ahora está recontra mil caro. Entonces, si yo me cuento esta historia, el mercado está caro. Entonces, por eso depende de la historia que yo me cuente. Y por eso, o sea, también cuando alguien me dice, cuando viene una persona o leo un analista, algo, leo en redes sociales, leo alguna nota periodística, lo que sea, de algún periodista que dice que el mercado está caro, lo que tengo que ver es qué historia esa persona se está contando a sí misma para justificarme que el mercado está caro. Y después agarro y hago yo el propio trabajo de ver qué tan sensato es, o sea, qué tan coherente es lo que esa persona está diciendo. Si usa ratios como por ejemplo no tiene ningún sentido, o sea, es totalmente falso. ¿Por qué? Porque con solo desgranar el índice y ver qué es lo que está metido acá adentro, ahí podés darte cuenta que el índice no sirve para nada porque es un índice mal hecho. Lo mismo con el price earning de Shiller. Shiller ganó, o sea, no me importa que el Buffett Indicator tenga el nombre del gran Warren Buffett, ni me importa que el Shiller PE ratio tenga el nombre de Robert Shiller, ganador del Premio Nobel de Economía en 2013. ¿Por qué? Porque eso no quita que el índice está mal hecho. O sea, este índice, lo mismo. Yo en la tesis mía de maestría, ahí lo explico bien todo por qué son índices que están mal hechos. Fíjense acá lo mismo, está en 34 y pico el price earning del Standard & Poor's con la metodología, con la fórmula que utiliza Shiller. Está como también casi en récord histórico, está como carísimo. Entonces, si yo me cuento esta historia, el mercado está caro. Entonces depende de la historia que yo me cuente. Obviamente, o sea, viene una persona y me dice, el mercado está carísimo, hay que salir a vender, no se puede comprar nada en Estados Unidos, más vale comprar bonos del tesoro porque las acciones están carísimas. Y yo le pregunto por qué, y me cita este ratio, este indicador. Lo que hago es desgranarlo, ver qué tiene metido adentro para que salga este valor, y lo que voy a ver es que es totalmente inconsistente, por varias razones. O sea, utiliza el Standard & Poor's en el numerador, y en el denominador utiliza las ganancias promedio del Standard & Poor's de los últimos 10 años, descontadas o ajustadas por inflación. Entonces, primera pregunta, ¿por qué ajustás el denominador y no el numerador? ¿Por qué el numerador mira al futuro, o sea, el Standard & Poor's, y el denominador mira al pasado, o sea, las ganancias promedio de los últimos 10 años ajustadas por inflación? Segunda pregunta, ¿por qué usas las ganancias de los últimos 10 años como si las ganancias del Standard & Poor's en el 2013, en el 2015, tuvieran algo que ver con ahora? O sea, entonces, este tipo de indicadores te pueden llevar a contarte una historia totalmente bajista del Standard & Poor's, de las acciones de Estados Unidos. Entonces, siempre que yo recibo o leo informes así de gente opinando, de analistas diciendo
son las 7 magníficas, son solo las 7 magníficas. Entonces, el mercado está caro, hay una burbuja en Standard & Poor's porque son solo las 7 magníficas las que suben, el resto no sube. Entonces, ok, listo, ok, esa es tu historia, eso es lo que vos te estás contando para decirme que no conviene invertir en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver, son solo las 7 magníficas, que lo hemos visto en informes anteriores. O sea, agarro y miro el índice de Alemania, el índice de Italia, el índice de Japón, el índice de Australia, todos en récord histórico. El índice de Gran Bretaña, también cerquita del récord histórico. El índice de Francia, en récord histórico. ¿Dónde están las 7 magníficas ahí? El índice mundial, que tiene presencia de Estados Unidos, pero en una ponderación importante, pero no total, también está cerca del récord histórico. Entonces, no son solo las 7 magníficas. Entonces, y así con todo. Viene alguien y me dice, no, porque el mercado está menospreciando lo que está pasando en Israel. Digo, o sea, desgraciadamente, conflictos en Israel han habido muchísimos. O sea, y continuados todo el tiempo. Entonces, y aún así los mercados no se han caído en esos momentos. ¿Por qué se va a caer ahora? Entonces, esa es la práctica que tengo que ir haciendo. O sea, y si no encuentro, y es muy importante, porque suena loco, pero es así. Si no encuentro en Estados Unidos razones para ser bajista, por default, por definición, tengo que ser alcista, porque eso es lo que me ha mostrado la historia de Estados Unidos. Entonces, a pesar de todo lo que han subido, sigue habiendo oportunidades en Estados Unidos y yo creo que las va a haber durante todo este año. Pasamos entonces ahora a Argentina, donde, a ver, los bancos tuvieron una semana bastante linda, el resto de acciones no tanto, hubo varias que no, pero los bancos sí anduvieron bastante bien. Y bueno, lo que está ocurriendo es que están saliendo los balances de las empresas más importantes del Merval. En algunos casos están gustando, están teniendo resultados que superan lo esperado. En otros casos no tanto, pero en la mayoría de los casos lo que tenemos que entender es que esto ya está bastante descontado en los precios. O sea, estamos viendo el resultado de una historia que ya conocemos. O sea, los balances que nos muestran siempre información del pasado, en este caso nos están mostrando los efectos que han tenido las últimas medidas del gobierno de Alberto Fernández o de Sergio Massa y las primeras medidas del gobierno de Milei plasmadas en los resultados de las compañías. Entonces, ya vemos que hay mucho descontado en los precios y esa es la razón por la cual vemos acá el Merval bastante estable, a pesar de que los bancos sorprendieron para bien, otras empresas sorprendieron para mal, pero en general lo que vemos es que por ahora el Merval sigue estando bastante estable, justamente porque como que en algunos casos hubo noticia, pero en la mayoría de los casos no. O sea, los resultados era algo que ya estaba descontado, era algo que ya más o menos aproximadamente se sabía. Entonces, claro, en contextos de tanta incertidumbre como la que estamos viviendo, donde están en marcha reformas muy importantes y todavía hay que ver justamente el resultado, si logra Milei hacer todo lo que propone, si no le estalla el hartazgo social primero, o sea, si la gente sigue aguantando, etcétera, etcétera. Estamos en un contexto así de una gran carga de incertidumbre. Entonces, claro, si yo decido invertir en Argentina, en este contexto, en acciones argentinas, sobre todo, no puedo hacerlo pensando en los próximos 3 meses, sino al menos en los próximos 12 a 24 meses, porque el contexto de corto plazo es tan caótico que las acciones se pueden mover de cualquier manera, capaz que la pego y suben, o capaz que no y bajan, pero en todo caso eso no va a ser resultado de mi habilidad o de que yo haya hecho un buen análisis y tomado buenas decisiones, sino que no, va a ser puramente fruto de el azar, de la volatilidad caótica del momento en el que estamos viviendo. Entonces, pero aún así, ¿qué es lo que sí sabemos? Lo que comentamos todo el tiempo acá. O sea, lo que sí sabemos es que a largo plazo, si las reformas que está haciendo Milei promueven que mejoren los ingresos de las compañías, los márgenes de rentabilidad y al mismo tiempo baja el costo de capital de las empresas argentinas, yo sé que esas mejoras se van a ver plasmadas en un aumento de las ganancias que van a aparecer en los balances tarde o temprano. Es puro sentido común. Si las reformas que hace Milei mejoran los drivers de las empresas, o sea, ingresos, márgenes de rentabilidad, y bajan el costo de capital, es sentido común que eventualmente los balances, tal vez dentro de, 9 meses, 12 meses,
15 meses, 18 meses, ya van a mostrar una fuerte mejoría y una fuerte mejora en los fundamentos de las compañías. Y obviamente que como el mercado siempre se anticipa, las acciones ya lo van a ir descontando de antemano. O sea, a ver, por ejemplo, para volver un poco también al tema de Estados Unidos. Yo hace un par de semanas atrás, seguro que si lo buscan en el canal lo van a encontrar, el video donde yo hice la evaluación de Tesla. Entonces, yo hice la evaluación, me gustó la evaluación, entonces obviamente tuve que comprar, tuve que aprovechar para aumentar posición de Tesla que ya tenía. ¿Por qué? Porque si no, al pedo hago una evaluación. Si hago una evaluación, tengo que actuar en consecuencia. Entonces yo agarré y compré. Creo que compré más o menos en 190, más o menos por ahí. Entonces, ¿qué pasó? De repente, un par de días después, que yo una semana después, estaba en 200. Hoy está en 180, más abajo de 180. O sea, sería tonto y bastante pretencioso creer que el mercado me tiene que dar la razón rápidamente. O sea, yo hago la evaluación, pero yo no tengo idea de lo que va a ser el precio de la acción de Tesla o de Meta o de las acciones argentinas la semana que viene. Pero lo que sí sé, de lo que sí estoy convencido, porque la propia teoría y la historia de los mercados me lo han mostrado así, es que si yo hice un buen trabajo de análisis y las proyecciones que yo hice fueron coherentes, en algún momento el mercado me va a dar la razón. Y gracias a que compré justamente las acciones cuando estaban subvaluadas, porque muy poca gente las quería, porque viene cayendo y mucha gente como que simplemente sigue la tendencia, entonces, en ese caso es muy probable que yo termine, gracias a estas compañías, a estas inversiones que hice, teniendo rendimientos superiores a los índices, que es justamente el objetivo de hacer todo esto. Porque si yo hago todo este trabajo es porque justamente con este tipo de inversión activa es que quiero ganarle en rendimiento al Standard & Poor's o al Nasdaq sin necesariamente asumir un mayor riesgo. Porque justamente si no quiero hacer todo este trabajo, si me parece un trabajo demasiado pesado, demasiado tedioso, bueno, entonces comprate el índice. O sea, es un muy buen consejo. Por eso Warren Buffett también lo ha repetido muchas veces. O sea, si no tenés tiempo, no tenés ganas de hacer evaluaciones de empresas, de analizar compañías, de leer libros sobre inversión, si estudiar una industria, si leerte el libro de las fuerzas competitivas de Porter. O sea, si no querés hacer todo eso, pero aún así querés estar invertido en acciones, no hace falta que te compres un fondo de inversión de acciones. Comprate el índice. Comprate el QQQ, lo podés comprar acá en Argentina, el CEDAR. Comprate el SPY, el SPY. Y listo. Y todos los meses, cuando tenés un poco de liquidez, agrega un poquito. Cuanto antes empieces a hacer eso, mejor te va a ir porque más tiempo le vas a dar al activo para que haya capitalización compuesta. Pero nunca es tarde igual para arrancar. Y la historia nos muestra que aquellas personas que han comprado el Standard & Poor's siempre han salido victoriosos. En el Nasdaq también. Lo que pasa que con el Nasdaq, cuando fue la burbuja de la .com, el Nasdaq tardó una década en recuperarse. No estamos en situaciones similares, no estamos obviamente en un momento de burbujeo. Aparte, los índices, tanto el Standard & Poor's como el Nasdaq, se han igualado bastante, son bastante parecidos, por lo menos en las principales ponderaciones, entonces más o menos se mueven también bastante al unísono, pero es una perfecta estrategia de inversión para una persona que quiere invertir en bolsa, quiere estar dolarizado, quiere invertir en Estados Unidos, pero no tiene tiempo ni ganas de hacer todo ese trabajo. Pero los que sí quieren hacerlo, bueno, justamente intenta ganarle al índice, y no podés ganarle al índice, o es muy difícil ganarle al índice yendo a favor de la corriente, comprando siempre cuando todos compran, vendiendo siempre cuando todos venden. O sea, necesariamente tenés que, si querés ganarle al índice, querés hacer una inversión activa, querés invertir de manera más inteligente que los demás, tenés que en algún punto ir en contra de la corriente, vender cuando todos están comprando porque considerás que está caro, o comprar cuando todos están vendiendo porque considerás que ahí hay valor, que está evaluado. Y para hacer eso, sí o sí tenés que hacer una evaluación, sí o sí tenés que hacer un análisis de la compañía, de la industria, y hacer una evaluación. Entonces, a la pregunta de cómo puede ser que la actividad económica se está desplomando, los salarios están cayendo, incluso en términos de dólares, cómo puede ser que la construcción también está paradísima, cómo puede ser que la inflación sigue siendo muy alta, las ventas minoristas
están en números de mínimos de muchos años y aún así el Merval sigue dando vuelta en los $1000. Bueno, la respuesta es siempre la misma que damos, o sea que las acciones no viven en el presente. Las acciones, tanto las de Estados Unidos, la de Argentina, la de cualquier país, viven en el futuro, viven descontando escenarios futuros, pero obviamente no estamos hablando del escenario de los próximos 2-3 meses, sino por lo menos el escenario de los próximos 12 a 24 meses. Y acá obviamente está la clave para decir, bueno, pero entonces, ¿qué tendría que pasar para que se destrabe esto, que el Merval deje de estar dando vuelta en los $1000 y se vaya bien de vuelta a récord histórico o que se desplome? Bueno, justamente depende de cómo le vaya al plan de Milei. Y acá vuelvo otra vez con lo mismo. Depende de qué historia yo me cuento con respecto al resultado de las políticas que está llevando adelante Milei y las que va a llevar. Depende del resultado que yo me cuente de si me conviene comprar acciones argentinas, bonos argentinos o no. O sea, la clave, por supuesto, en todo lo que está haciendo Milei, o sea, lo que está haciendo Milei básicamente es secar la plaza de pesos, o sea, retirar pesos, o sea, que es lo que está haciendo con el ajuste fiscal. O sea, por lo menos en el mes de enero lo que vimos fue que por cada peso que entró a la AFIP en concepto de impuestos, salió menos de un peso a la calle en concepto de gasto público. Entonces, en este contexto, lo que está pasando es que la AFIP se está convirtiendo en una absorbedora de pesos, se está retirando pesos del mercado. Así, bueno, con la base monetaria también. Entonces, las personas que con toda esta licuación que está habiendo, obviamente la tasa en pesos totalmente negativa, las personas y las empresas también se ven obligadas a empezar a desahorrar. Entonces los dólares que tienen los tienen que empezar a cambiar para poder llegar a fin de mes, para poder llegar a hacer pagos, en el caso de las empresas, de las personas también. Entonces eso también le está agregando oferta al dólar y al mismo tiempo el gobierno está retirando pesos. Entonces eso está provocando una apreciación del peso. El mes pasado, en febrero, el peso argentino fue la moneda que más se apreció en el mundo con respecto al dólar. Es algo normal en este tipo de contextos, pero bueno, es duro mientras transcurre. Entonces, la clave, la pregunta es, bueno, ¿qué viene primero? ¿La recuperación económica, la recuperación del salario real de los argentinos o el hartazgo social, el estallido social? Bueno, y entonces ahí depende, o sea, con toda la información que tengo, a ver qué historia yo me armo para el futuro. En mi caso, yo creo que las cosas, a pesar de dolorosas, se está haciendo lo que hay que hacer y que si sigue así, Milei va a poder levantar el cepo antes de mediados de año, y una vez que esté levantado el cepo, eso le va a dar mucho viento de cola a las acciones y a los bonos argentinos, porque ya va a haber movilidad de capitales. Entonces, esa es la historia que yo me cuento. Yo creo que Milei va a ser capaz de hacer eso y que eventualmente la inflación para mediados de año ya tendría que estar por debajo del 10% mensual y de a poco, en la segunda parte del año, ya tendríamos que estar viendo recuperación económica y recuperación del salario real. Esa es la historia que yo me cuento y por esa razón es que yo creo que hay muchas oportunidades buenas en acciones argentinas y en bonos argentinos. En bonos argentinos, a ver, la cuestión está clara, o sea, esa es la ventaja que tienen los bonos, que como las variables están mucho más determinadas, es mucho más fácil darte cuenta de cuándo es una oportunidad. Yo miro, por ejemplo, acá en la página de bonistas.com, veo, por ejemplo, me posiciono, por ejemplo, los bonos argentinos, veo el AL30. El AL30, vamos a entrar al AL30, yo veo que está cotizando más o menos, se cerró en $42.75. Entonces yo digo, bueno, yo si tuviera que salir el lunes a primera hora a comprarlo, vamos a suponer más o menos $46.75 los 100 nominales. Pero cuando veo acá el flujo de fondos, lo que veo es que el 10 de julio este bono que hoy compro a $46.75 me va a devolver $4.375. O sea, me va a estar rindiendo casi un 10% en 4 meses. Casi, o sea, 9 y pico % en dólares de rentabilidad en 4 meses. Entonces acá está más fácil verlo. Obviamente, la variable que uno tiene que ver es si este bono se va a pagar o no se va a pagar. Vemos que el gobierno de Milei arrancó con menos 11.000 millones de reservas negativas, que hoy tiene menos 5.000 millones y todavía no arrancó la cosecha del campo. Entonces uno tiene que asumir que para el 10 de julio ya el gobierno va a tener reservas netas positivas.
Después, por otro lado, la deuda, el tema de las LELIQs, hicieron desgraciadamente lo único que podían hacer, que es licuarlo, dejarlo que se licúe, haciéndolo rendir por debajo de la inflación, en un contexto de inflación acelerándose mucho. Y el tema de la deuda con importadores se solucionó bastante bien, fue bastante exitoso. Me sorprendió, la verdad, gratamente el Bopreal, que había arrancado flojo y después terminó siendo bastante bueno, y de hecho hoy incluso hay gente que lo recomienda como inversión por encima incluso de la L30. Yo no es mi caso, para mí es mucho más interesante en este contexto el L30. Entonces, la clave con un bono argentino, como el bono de cualquier país, es si se paga o no se paga. Si este bono se paga, es una gran oportunidad, porque estoy comprando algo que sigue teniendo riesgo alto porque es Argentina, pero la verdad es que uno mira los fundamentos y mira lo que se está haciendo, y si uno, de vuelta, se cuenta la historia de que a Milei las cosas le van a salir más o menos bien, o que por lo menos le voten las leyes o no les voten, el ajuste fiscal lo va a hacer y el saneamiento del Banco Central lo va a hacer, y la recuperación del Banco Central justamente con una acumulación de reserva la va a hacer, entonces este bono es pagable. Y por lo tanto este bono vale mucho más de lo que vale ahora. En el mejor de los casos, como les decía en informes anteriores, $65, yo ahí ya tomaría ganancia. Pero aún así, sigue siendo, a pesar de todo lo que ha subido, por lo que veo, sigue teniendo valor, sigue habiendo oportunidad acá. Porque te puede llegar a rendir directo en 4 meses 9%. O sea, 9% en dólares, casi 10% en dólares, 4 meses, no existe. Y con un riesgo bastante fácil de dilucidar. Porque sabemos qué es lo que se necesita para que este bono se pague, y sabemos que este gobierno tiene toda la voluntad de pago. Con el tema de las acciones ya es más complicado, entonces ahí depende justamente de mi paciencia y de las expectativas que yo tenga con respecto a los resultados del plan de Milei. Yo sigo siendo optimista, con lo cual yo creo que tanto en bancos como en otros sectores, en Transener, en Pampa Energía, en Transportadora de Gas del Norte, en Autopista del Sol, en Distribuidora de Gas Cuyana, yo creo que ahí todavía hay mucho valor latente y muy buenas inversiones se pueden hacer comprando esas empresas a estos precios, pero de vuelta, no pensando que el mercado nos va a dar la razón ya el mes que viene o de aquí a mediados de año. Esto habla de como mínimo 12 meses, de ser posible 24 meses, y así como el L30, si yo lo mantengo hasta los $65, me puede llegar a rendir un 40%, un poco más en dólares. Con las acciones estamos hablando de tal vez un 100% en dólares, pero el tiempo es más prolongado, el que uno tiene que tener paciencia y aguantarse toda la volatilidad, sobre todo eso. O sea, no solo que el tiempo es más prolongado para llegar a ese rendimiento a partir de acá, sino que además uno va a tener que aguantar mucha más volatilidad, y eso es justamente el trade-off, ¿no? O sea, el intercambio, el precio que uno paga por obtener ese rendimiento, es la volatilidad que uno se tiene que aguantar. Así que tanto en Estados Unidos como en Argentina, y en bonos y en acciones, yo sigo viendo bastante valor latente, así que veremos entonces qué pasa durante las próximas semanas. Yo entonces me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@conectarbursátil.com.ar.